Los riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y equilibrio químico de la sangre. Están localizados en la parte media de la espalda, debajo de la estructura formada por las costillas. A diario, purifican unos 200 litros de sangre para filtrar unos 2 litros de desechos y excesos de agua. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, envía los desechos a la sangre. Si los riñones no retiraran esos desechos, se acumularían en la sangre y serían perjudiciales para el cuerpo. Para que el organismo funcione correctamente, se deben tomar 2,5 litros de agua al día. Acompáñanos esta tarde en Acontecer Médico y aclara tus dudas sobre el funcionamiento y cuidado de los riñones. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico. Un tema, bueno, muy interesante el que les prometimos desde la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la prevención del daño renal en niños. Bueno, esta tarde vamos a estar hablando sobre el daño renal en adultos. Antes que iniciemos, además de presentarme con ustedes, Ricardo Ursúa, con el gusto de siempre de estar aquí nuevamente otro jueves más con ustedes, pues les quiero comentar que sigue nuestro patrocinador. Les agradezco muchísimo a Vitamin Water que nos sigue apoyando y nos va a seguir apoyando, ya que viene la temporada de calor, de hecho ya inició, y una de las situaciones que hay que tener muy en cuenta es que debemos de tomar agua, como decía ahorita en la cápsula. Es muy importante el consumo de agua y bueno, ya que estamos hablando de riñones, qué mejor el tomar bebidas bajas de sodio, que no vaya a sobrecargar el riñón. Y bueno, tenemos a Vitamin Water, que sus contenidos son completamente naturales, los colores y sabores son extractos de frutas, están muy ricos, la verdad, se los recomiendo bastante y definitivamente lo ideal es que también no va a haber un gran aporte de calorías, ya que tiene un porcentaje de fructuosa, también tiene azúcar de caña, eso sí es importante para los diabéticos, pero fuera de eso cualquier persona lo puede tomar sin ningún problema. Entonces, bueno, Vitamin Water seguirá siendo nuestro patrocinador, le agradecemos mucho el apoyo y bueno, hay de diferentes sabores, ya les iremos comentando las diferentes opciones que tienen con Vitamin Water. Y iniciamos pues con este tema. Yo les comentaba que en los últimos 10 años, realmente los casos del daño progresivo del riñón o la insuficiencia renal crónica se ha incrementado de sobremanera aquí en la República Mexicana. Es por ello que vamos a hacer esta serie de programas, no una sola vez al año, cuando a veces se hace nada más en medios Día Mundial del Riñón. Vamos a hacerlo, digamos, consistentemente a través de nuestros especialistas con todos los enfoques que pueda haber para prevenir el daño al riñón y obviamente también un diagnóstico oportuno. La insuficiencia renal realmente afecta a toda la población y hay una tasa de incidencia de que más o menos 100 personas por millón de habitantes lo padecen y hay una prevalencia de 350 a 800 personas por millón de habitantes. Esto son enfermedades que vamos a ver son muy costosas y obviamente pues también cuestan algo invaluable como es la vida. Afecta principalmente a la población adulta y también es muy importante que afecta al adulto mayor. Entonces, poblaciones donde ya ahora cada vez hay más adultos mayores, por supuesto que esto es una situación de tener muchísimo cuidado de qué va a pasar en este sentido. El deterioro es progresivo, a veces no hay síntomas y por eso se le denomina, como mencionábamos en el programa anterior, el asesino silencioso. Esta tarde vamos entonces a manejar lo que es el diagnóstico oportuno del daño renal en los adultos y para ello me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Francisco Monteón, nefrólogo, especialista en adultos. Doctor, pues bienvenido y me da muchísimo gusto que pues hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer realmente estar aquí contigo y contribuir a este gran esfuerzo que están haciendo por sensibilizar a los pacientes, sobre todo a la población adulta, con referencia a este gran problema, esta gran epidemia que tenemos de afección renal a nivel mundial. Y evidentemente México no es la excepción. Por supuesto, y bueno, y al tener un país con tanto problema de obesidad, de diabetes, digamos, la consecuencia de esto es el problema de insuficiencia renal, ¿no? Definitivamente, la verdad que pues, ha cambiado muchísimo la cuestión de la epidemiología en nuestro país. Entonces las cosas buenas han traído como consecuencia situaciones, pues también, ¿verdad?, que hay que ser muy cuidadosos para evitar el impacto de esta enfermedad que es devastadora. Platicábamos que, bueno, yo estoy dando un dato de por cada millón de habitantes, 100 personas. ¿Se ha incrementado esta relación? Claro, hay datos nuevos relativamente en los últimos 4 o 5 años. Sobre todo un gran problema que tenemos en México referencia a patologías específicas como es la patología renal.
en cuanto a quizás por la diversidad del sistema de salud, a veces no tenemos registros adecuados. Pero aquí hemos estado trabajando, las diferentes instituciones de salud y en general la comunidad nefrológica a nivel nacional, se han hecho estimaciones y realmente son muy allegadas, ¿verdad?, a los niveles que se tienen, la información epidemiológica que se tiene a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, específicamente en cuanto a incidencia, ya no son 100, hay datos ya propios de varias fuentes de registros pues, limitados, pero bastante certeros. Ojalá fueran cada día más exactos, cerca de los 400. 400 pacientes nuevos por millón de habitantes. Si esto lo extrapolamos, imagínense, no sé cuántos mexicanos somos, caray, es una cantidad, ¿verdad?, brutal. Y lo mismo sucede en cuanto a prevalencia. Claro. La prevalencia también, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad?, con los datos que están conjuntando por las instituciones de salud aquí en el país, además por organizaciones profesionales como es la Sociedad Nuestra de Nefrología, pues han estimado una prevalencia incluso ya cerquita de los 1,000 pacientes por millón. Ah, caramba, entonces me quedé corto. Si esto, ¿verdad?, lo ponemos en función, insisto, ¿verdad?, sacamos unas tasas con referencia a la población, a los mexicanos que somos, esto definitivamente aumenta las cifras. Claro. Y es una realidad porque realmente en la vida diaria, ¿verdad?, de uno como especialista que toma el cuidado de los pacientes, ¿verdad?, con afección renal, nos damos cuenta, ¿verdad?, que definitivamente es una situación delicada. Entonces se requiere, hay mucho que hacer en la cuestión, sobre todo, ¿verdad?, como mencionas, en la cuestión de prevención. De y hecho, aumentar la concientización tanto en la gente, ¿verdad?, como en los profesionales de la salud. Que es el objetivo de estos programas, Así doctor. Y bueno, hablábamos el programa pasado acerca de la prevalencia o la situación en los niños. Y empezando, por ejemplo, en la cuestión funcional, los riñones, digamos, el funcionamiento de los riñones es diferente, o qué problemática se presenta ya en el riñón ya de una persona adulta, diferente obviamente a los niños que van arrancando, pues, ¿no? Claro. Sí, no, desde el punto de vista biológico, pues es evidente. Sí, en la población adulta, bueno, sobre todo el adulto joven, quizás, ¿verdad?, el tipo de patología que más vemos es una ideología un poquito diferente a la que vemos, por ejemplo, en pacientes ya en la tercera edad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues el tipo, ¿verdad?, de lesión que vemos, sobre todo en el paciente pues, joven, son más bien patologías de tipo, que digamos, inmunológico. Lo que decimos en el área, afección glomerular, más manifestado con proteinuria, etcétera, ¿sí? O problemas incluso, aunque ya lo estamos viendo también complicados, ¿verdad?, no sé, hipertensión, algunas formas de lesión vascular, etcétera. Mientras que los pacientes ya, ¿verdad?, de la tercera edad o la gente ya adulta, ya mayor, pues parte del cambio de la atención epidemiológica, que es lo que pasa, ¿verdad?, el hecho que tengamos una mejor seguridad aquí en México, pues evidentemente nos hace más susceptibles. Entonces las complicaciones cardiovasculares y el azote, ¿verdad?, que tenemos a nivel, aquí no más en México, sino a nivel mundial, la cuestión, ¿verdad?, de la tasa tan alta que tenemos de diabetes. Entonces hace que la población, ¿verdad?, en este grupo etario, pues sea mucho más susceptible, ¿verdad?, a dar, no sé, situaciones, por ejemplo, que tú mencionabas, la cuestión, ¿verdad?, de el propio envejecimiento ya biológico, el tejido es más susceptible del adulto mayor, pues en este caso es susceptible a otras, no sé, la misma obesidad, hipertensión, problemas, ¿verdad?, metabólicos, como mencionamos, la diabetes, y por qué no, ¿verdad?, de infinidad de medicamentos que pues prácticamente no sé cuál no sea tóxico, motivo por el cual, ¿verdad?, hay que ser muy juicioso, muy atento, muy dedicado a evaluar todo este tipo de situaciones y pues evidentemente montar todo un arsenal, ¿verdad?, de conductas de prevención en este sentido para tratar de minimizar el impacto de todas estas situaciones en los pacientes que tienen en estos grupos, ¿verdad?, tan grandes, ¿verdad?, tan grandes, en generales en la etapa adulta. Exacto, y hablando del adulto, justamente ese es probablemente lo que marca la diferencia, por ejemplo, en el caso de los niños. La diferencia que puede haber en el niño, bueno, hay muchos problemas de tipo congénito, etcétera, pero en el adulto ya per se por el avance de la edad, que obviamente, bueno, la función de los riñones, que es filtrar y todo digamos, eliminar esos desechos y preservar los nutrientes para el organismo, pero entonces ya se ve afectado nada más por la pura progresión, por el deterioro de la edad, o sea, eso es lógico. Si aparte de eso el estilo de vida que impacta en todas las enfermedades, pero en este caso, hablando del riñón, un estilo de vida, por ejemplo, de una persona que fuma, que bebe diariamente, que consume drogas, cocaína, o sea, todo esto en un momento dado va directo a que pueda dañar de un día para otro, es decir, se acabó el riñón, ya no pudo más y a partir de este momento empieza a ser un paciente nefrótico. Digo, todo eso que tú mencionas es parte precisamente de lo que nosotros necesitamos extrapolar y esto habla mucho de la vulnerabilidad biológica que tiene, ¿verdad?, del riñón. Mencionabas, ¿verdad?, la cuestión de la cantidad, ¿verdad?, que recibe de sangre por minuto. Exacto. Del gasto cardíaco es un 20%, 200 litros de sangre es una cantidad brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues evidentemente el riñón ahora sí capta, ¿verdad?, y recibe todo lo bueno, lo malo. Desafortunadamente, como tú lo mencionas muy atinadamente, la cuestión sobre todo de estilo de vida, que es
curiosamente los factores quizás que más podemos nosotros modificar en nuestra vida diaria como para no verse afectado, ¿verdad? Por la cuestión de alguna enfermedad renal, específicamente el gran drama que tenemos ahorita de los problemas, ¿verdad? De obesidad, la cuestión, ¿verdad? Del tabaco. Ustedes no saben, ¿verdad? Cuando ve uno las imágenes, el daño vascular que en gente joven estamos viendo, en gente, ¿verdad? Con hábitos tabáquicos, pero muy penetrantes. Con el tabaco, el riñón también se afecta, absolutamente, ¿verdad? Pese a veces al concepto que era básicamente afección pulmonar, nada que ver, ¿sí? Hay muchos científicos, pero bastantes y bien documentados, acerca del efecto nocivo que tiene sobre todo a nivel vascular. Y evidentemente el riñón no es la excepción en cuanto a causar, ¿verdad?, la progresión del daño renal. Entonces, son de los factores que nosotros, ¿verdad?, como especialistas, y en general, ¿verdad?, el médico general, en la práctica general, definitivamente debe de ver, ¿verdad?, para modificar estos hábitos, porque son fáciles realmente de conseguir, ¿verdad? Y tiene un impacto sobre todo en la vida del paciente, de aquel paciente que es susceptible. Entonces, si nosotros tomamos ese tipo de medidas tempranas, definitivamente va a ser muy, muy favorable para el paciente. Y lo mismo se debe con la situación del estilo de vida que tú mencionabas. ¿Por qué? Por la cuestión, sobre todo, que tenemos, ¿verdad?, de obesidad, el famoso síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, elevación del ácido úrico, que hoy por hoy, ¿verdad?, sabemos que hay una conexión pero súper estrecha entre riñón y corazón, el famoso síndrome cardiorrenal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes con una afección renal, incluso por mínima que sea, ya el hecho de tener discreta disfunción renal, tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Eso es bien importante. Entonces, la conexión a veces como que somos los médicos muy egoístas. Sí. Yo me dedico a mi víscera, yo me dedico al riñón, yo me dedico al corazón, pero resulta que no, hay que ver al ser humano como un todo. ¿Algo integral? Aquí la situación que se requiere es precisamente visualizar en ese concepto. Entonces, por ejemplo, con la obesidad evidentemente afecta al ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el gasto cardíaco y también aumenta el gasto renal. Correcto. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues vemos, ¿verdad?, progresión del daño renal en pacientes, ¿verdad?, que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque la demanda funcional ahí va a estar. Entonces, pues si nosotros somos capaces, ¿verdad?, de modificar esto, las cosas van a ser más sencillas. Vamos a dar el primer consejo y es, bueno, el estilo de vida va a ser bien importante. Vamos al primer corte. Va a estar muy interesante. La verdad, vamos a tratar muchos temas relacionados con el riñón en el adulto, ¿no? Entonces, quédense con nosotros, no tardamos nada. Yo sí les quiero recordar también que tenemos nuestro teléfono 3719-9763, 3719-9763. Nos pueden llamar en este momento y también nos pueden mandar un correo a acontecermedico@hotmail.com. Regresamos. Pues regresamos en este tema tan importante como es el riñón y bueno, uno de los puntos que hemos comentado es que hay que tomar suficiente agua, no demasiada, sino la suficiente. Ahorita vamos a preguntar al especialista qué es lo mejor en cantidades, no nomás en el paciente normal, sino obviamente en el que ya tiene ya un indicio de que trae un problema de daño en el riñón. Algo también importante es que las bebidas, muchas bebidas a veces no tomamos en cuenta qué contienen. Yo creo que es importante leer la etiqueta siempre. En el caso de Vitamin Water, que es nuestro patrocinador, bueno, nos hemos atrevido a darle entrada porque no cualquier producto entra aquí en nuestro programa, puesto que verificamos que efectivamente reúna las características, en este caso que sea bajo de sodio. Y bueno, ya hemos visto que no nomás hidrata, sino que también contiene diferentes vitaminas. Hay una bebida que, bueno, se usa mucho, los deportistas lo utilizan mucho, únicamente da aporte del agua, pero en este caso no hay ese aporte vitamínico. Vitamin Water sí lo hace y sí lo da, pues por ello que, bueno, les da mucho gusto que sea parte ya de nuestro equipo y es por ello también que vamos a continuar con este tema que es tan importante en la cuestión de hidratación. Bueno, doctor Francisco Montiel, nefrólogo y, bueno, decano en la cuestión de nefrología, fuiste muchos años jefe de nefrología del Centro Médico Nacional de Occidente, líder en los trasplantes en Jalisco en adultos. Bueno, la verdad es que me da mucho gusto que nos estés acompañando y compartiendo pues tus experiencias. Y me interesaría mucho, bueno, en el punto ya de cuando se entra a una situación de insuficiencia renal o ya cuando los riñones empiezan a estar dañados. Aquí yo creo que podríamos decir que este daño es irreversible.
Hay situaciones médicas en las cuales nosotros es muy importante diferenciar. El problema agudo es un problema, ¿verdad?, que se presenta en un lapso que digamos corto, en siguientes 2, 3 días o menos en horas, después de algún evento que nosotros podemos identificar desde el punto de vista médico. No sé, sangrado, exposición a drogas, no sé, incluso, ¿por qué no más modernamente medio de contraste, en fin, todo tipo de cosas. Entonces, evidentemente aquí está la situación de evaluación clínica. Y lo que nos ayuda mucho una es la cuestión clínica, laboratorial, muy importante la cuestión de imagen, cómo está la anatomía de ese riñón. Y cómo estaba, casi siempre hay el antecedente. ¿Cómo estaba usted, no sé, unos cuantos días antes de este evento? Y es cuando nosotros podemos identificar. Desafortunadamente, ¿verdad? Es una situación muy también... Hay una incidencia bastante y prevalencia elevada también de falla renal aguda, aunque cada día, afortunadamente, con la cuestión de prevención se ha estado, pues, de alguna manera minimizando, y sobre todo en gente joven. En gente ya mayor es donde estamos viendo más ese tipo de complicaciones. Y como tú lo mencionas atinadamente, bueno, los pacientes, ¿verdad?, pueden, digo, de la edad adulta, 16, 18 años en delante, pueden evidentemente mostrar datos por diferentes causas, las podemos plantear posteriormente, mostrar un decaimiento de la función renal, ¿verdad?, que muchas veces es inexorable, es progresivo. Pero habrá situaciones en las cuales si nosotros intervenimos, como estos factores modificables que veíamos, definitivamente podemos. O sea, hay que dejar claro, o sea, en un problema renal agudo hay una posibilidad de recuperación, reversible, se recupera y no pasa nada. Ya cuando entramos en el tema de una insuficiencia renal ya crónica, ahí digamos, hablábamos la vez pasada en los niños, bueno, y en el adulto no debe ser la excepción, el detener la progresión. Yo creo que eso va a ser muy importante. ¿Qué factores de riesgo o qué factores pueden influir entre que se acelere el proceso de deterioro del riñón o en un momento dado se haga más lento y eso le dé obviamente pues una mayor calidad de vida al paciente? Aquí la situación es muy importante detectarlo. Evidentemente, como todo en la vida, entre más rápido, mejor. Claro, el tiempo. Y es una situación básica. En la vida diaria, a veces nosotros como especialistas vemos al paciente ya con un daño renal avanzado, caray, siempre decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no llegaste antes? No viniste antes? Entonces, hoy por hoy la situación de la detección temprana, en etapas tempranas, es cuando tú puedes dar a ese ser humano, ese hombre, esa mujer, nefroprotección. ¿Cómo? Bien sencillo. Por ejemplo, factores que nosotros podemos modificar. Primero vamos quizás al revés. Primero los que podemos modificar, tú lo mencionabas, la cuestión del sobrepeso, la cuestión del tabaco, la cuestión del sedentarismo. Por supuesto. Sí, la cuestión de pues todo lo que es alimentación, nutrición, estilo de vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto en general son factores que nosotros los trabajamos diariamente, en base continua, regular, que es a veces un problema muy prevalente en el ser humano. Son factores, ¿verdad?, que tú, con ese tipo de maniobra, tú vas a controlar, vas a detener de alguna manera o minimizar, enlentecer la progresión de daño renal. Eso. Las situaciones, otros factores que a veces que podemos y debemos también etiológicos, los podemos también favorecer la progresión de daño renal, específicamente, por ejemplo, hipertensión. La hipertensión, claro. Eso es la presión arterial. Diabetes, y esto la situación es la cuestión de que, por ejemplo, ¿cuáles son las cifras mágicas? Hay un esfuerzo ahorita mundial por redefinir todo esto. Y la realidad es que sobre todo en el adulto y en patologías que ocasionan, por ejemplo, la segunda causa de falla renal crónica después de la nefropatía diabética es la nefropatía hipertensiva. Y yo recuerdo ahí con la escuela de medicina en aquellos años, ¿sabe qué? La presión, no hay ningún problema con la presión alta. Resulta que no es cierto. La segunda causa de falla renal crónica en todo el mundo es la nefropatía hipertensiva. Entonces, redefinir las cifras mágicas. ¿Cuánto? No sé, antes se decía 130, 80. Hay muchos, su análisis en muchos estudios multicéntricos a nivel mundial, que, por ejemplo, en pacientes que ya per se tienen un factor de riesgo, 130, 80 o incluso a lo mejor más hacia abajo, no sé, 120, 60, 170, va a ser definitivamente mucho mejor que ese tope mágico que nos habían enseñado algunos estudios a nivel mundial del 130, 80. Entonces, entre más tolere el paciente o más, sobre todo con el avance sobre todo de fármacos que tenemos increíblemente potentes y te puedan brindar aparte del control del hemodinámico de la presión arterial, te ayudan. Como minimizando, hay drogas increíblemente potentes, que no nomás te mejoran la presión arterial, sino que te minimizan la cuestión de la progresión a la fibrosis. Sí, ha habido ya muchos avances también. Exacto, entonces hay medicamentos que muy interesantemente inhiben un factor que induce fibrosis en el riñón, que es el TGβ. Entonces, los medicamentos tienen esa doble combinación, controlan la presión arterial y disminuyen fibrosis a través de inhibir este factor. Claro. Hablamos de la fibrosis, doctor, para aclararle al auditorio, que en este caso son, digamos, como tipo cicatrices que se van haciendo, digamos, en estas mallas que son los riñones, por llamarle de una forma
en general ¿no? en el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando el tejido normal de cualquier órgano, estamos hablando de corazón, Sí. hígado, riñones, evidentemente tú tienes, ¿verdad? Ese tejido normal es sustituido por tejido fibroso, pues evidentemente eso, hay una sustitución, hay una disminución evidentemente de este órgano. ¿Por qué? Porque el tejido normal de cualquier ser humano en condiciones normales es sustituido por tejido fibroso. Y la mala noticia es de que hoy por hoy, ¿verdad? Una vez que establece fibrosis, o sea, ahorita en el contexto actual de conocimiento todavía es muy difícil realmente, ¿verdad?, poder vencer. Entonces, es precisamente por eso el mensaje. ¿Sí? Hay que llegar temprano, hay que llegar a tiempo y modificar esto. Otro factor, por ejemplo, no sé, la diabetes. Si, por ejemplo, el diabético, digo, tenemos el azote grave ahorita aquí en el país y en todo el mundo de los pacientes diabéticos. Cierto. ¿Sí? Si tenemos una glucosa súper estable, evidentemente ese paciente, ¿verdad?, las posibilidades de que haga complicaciones sistémicas o las haga más tardíamente son muy altas a un paciente que metabólicamente per se, ¿verdad?, tiene factores de riesgo. Si eso aunamos la situación, ¿verdad?, de que pues muchas veces necesitamos también, hay que confesarlo, dedicar tiempo para educar a nuestro paciente, darle información. Cierto. Porque, por ejemplo, un buen número de pacientes aquí en México, ¿verdad? Bueno, soy diabético, entonces yo estoy feliz mientras yo tenga controlada mi glucosa. Y estoy más o menos, me porto bien. Ya la hice. Pero resulta que, ¿verdad?, que no es cierto. ¿Por No qué? es así. Porque estamos a instruir al paciente cuál es la historia natural de esa enfermedad. Que esto es progresivo y que la situación, ¿verdad?, de la mismo estado metabólico, que es la que induce la diabetes en el cuerpo humano, evidentemente los niños también no escapan a esto, por consiguiente, ese estado diabético va lentamente, progresivamente, a inducir fibrosis. Y eso, si nosotros enseñamos al paciente a que controle bien un buen control metabólico y lo educamos a que en una manifestación inicial de la afección, por ejemplo, renal, es la presencia de albuminuria, de fugas pequeñitas de proteínas en la orina, es un dato ya normal. Ahorita vamos a hablar de esto, discreto, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. Vamos a pasar al siguiente corte, si me permite, doctor. Adelante. Y eso de ese tipo de signos y de situaciones específicas, por aquí me gustaría que lo manejáramos ahorita en el siguiente corte. Bueno, pues igual los invitamos a que nos llamen al 3719-9763, 3719-9763, o igual también recuerden que nos pueden estar viendo o teniendo mayor información constante en www.acontecermedico.com, que es nuestro portal. Regresamos con este tema de daño y prevención oportuna de la situación renal. Regresamos, no tardamos nada, quédense con nosotros y seguimos. No, muy bien. Bien, pues estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico. La verdad es que, híjole, mucho tema que tratar en esto del riñón. Y bueno, el agua, el consumo de agua, ahorita viene la época de calor, hay muchísimos problemas renales, infecciones simples o hasta inclusive complicaciones para quien ya trae problemillas ahí con su riñón, entonces hay que tomar mucha agua. Y para eso, bueno, tenemos también a Vitamin Water, donde además de tomar agua, bueno, se vitaminan. Recuerden que los contenidos de Vitamin Water son completamente naturales, los colores y sabores son extractos de frutas. Además está endulzado con un porcentaje de fructosa y azúcar de caña, o sea que no trae endulzantes artificiales que a veces sobrecargan también al riñón, como el aspartame, por ejemplo. Esto da pues una tranquilidad de que pueden tomar Vitamin Water sin ningún problema. Así que pues agradecemos que está por aquí Vitamin Water presente. Y vamos a continuar con algo muy importante. Para mí es bien importante que nosotros mismos como pacientes, como personas, sepamos o podamos identificar lo que yo le llamo empoderar al paciente, en el sentido de que conociendo los síntomas podemos tener alertas en nuestros hijos, en algún pariente, en nosotros mismos, en el sentido de decir, creo que mi riñón ya no anda tan bien. Y bueno, doctor Francisco Montión, estamos ahorita pues muy contentos de ver, ya por aquí en el canal, aquí en el estudio, tuvimos una visita de una persona que tú trasplantaste, a su mamá, ¿entendí? No, su mamá, un tío de él. Ah, ok, perfecto, ¿no? Pues fíjate, increíble, ¿no? Entonces, esto yo creo que es parte de, y así como tú vas dejando vidas a través de trasplante, a través de salvarles los riñones o prolongar la vida a través de tener la progresión en ellos, yo creo que también es muy importante lo que podemos hacer que el paciente identifique. ¿Qué síntomas, digamos, tú recomendarías
que si alguien los ve, un signo, síntoma, que lo pueda definir, digamos, los 10 principales, donde podría decir alguien, híjole, debo de ir al médico o debo de ir al nefrólogo directamente, porque no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya palomé casi los 10, ¿no? ¿Qué síntomas serían esos? Bueno, muy importantemente hay que ver, hay que hacerle al paciente, ¿verdad? Evidentemente, precisamente lo que montamos, de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un dato en el adulto joven. No sé, la famosa cultura, ¿verdad? De los famosos chequeos, tienen su valor. Claro. Y algo tan simple, ¿verdad? Como el hecho de que, por ejemplo, yo tengo una persona joven, 18 o 20 años, en algún chequeo por ahí, en la escuela, en el trabajo, resulta, ¿verdad?, que yo ando con hipertensión, es un dato normal. Una persona joven, hombre o mujer, no tiene por qué andar hipertenso. Condiciones fisiológicas, es un dato, es una alarma. Y si junto con esto, cosas tan simples como, por ejemplo, tomar un simple general de orina, una muestra de orina, tan solo una sola muestra. El hecho de que en el general ya empiezan a aparecer proteinuria, que empieza a aparecer en la orina, que aparece sangre, en ausencia de infección, es un dato anormal. Si junto con esto tomo una simple química sanguínea y ya veo, ¿verdad?, que esa persona, ese hombre, esa mujer, tiene ya cierta elevación, digamos, de creatinina para los estándares de ese ser humano, o sea, no importa que esté con sobrepeso, etcétera, eso, ¿verdad?, ya per se me define. Claro. Y lo que mencionabas, ¿sí me entiendes? ¿Cómo está su situación? El paciente que tiene 20, 25 años, desafortunadamente tiene un índice de masa corporal, no sé, 35, cuidado, ¿sí? El índice de masa corporal, o sea, la obesidad, aumenta el funcionamiento renal y por lo tanto aumenta el riesgo de esclerosis. Colesterol. Y muy importantemente, incluso irnos también al historial clínico en este tipo de jóvenes. Oye, de pequeño, ¿tuviste bajo peso al nacer? ¿Tuviste enuresia, te orinabas, como dice la gente, en la cama ya de grandecito? Es un factor, un riesgo, reflujo vesicular. En fin, todo ese tipo de más o menos un interrogatorio rápido nos puede ayudar. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con el paciente, por ejemplo, el hipertenso. Sabes que yo tengo 40 años, estoy hipertenso. Y sabes que ando muy, no sé, 140, 90. Cuidado. Es una cifra normal para ti. El objetivo debe ser otro. La cuestión anémica, ¿no? Como estábamos viendo ahorita. Y bueno, aquí estamos viendo algunos paciente que tiene hemodiálisis, un paciente, ¿no?, que ya tienen falla renal ya avanzada, y hablando de desintoxicar la sangre, pues eso se hace de manera artificial a través de ese método. Una pregunta, porque tú como nefrólogo, ¿cuándo se decide hemodiálisis o cuándo diálisis peritoneal? Es buena pregunta. A veces no sé, es mucho. Objetivamente, a veces depende del recurso que se tenga, desafortunadamente. Pero hay indicaciones muy claras. Los dos son muy buenos procedimientos, son excelentes. Todo varía mucho de acuerdo al ser humano. Correcto. Es como hacer un traje a la medida, ¿sí me entiendes? Perfecto, pero fíjate, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo con medidas que ahorita en este momento estamos mencionando, o algunos síntomas que me gustaría ahorita comentar, yo creo que es importante que podamos ver el no llegar a ese punto, pero si ya se llegó, todavía hay posibilidades de solución. Obviamente sí se requiere de mucha cuestión psicológica, de adaptarse a una situación de este tipo, pero al final pues, lo importante es preservar la vida, ¿no, doctor? Absolutamente. Definitivamente. Yo creo que entre los síntomas, aquí hay algo interesante, el malestar que se empieza a sentir, pero la fatiga. Veíamos hace rato los glóbulos rojos. Obviamente muchos pensamos, no, pues el riñón me falla, pues no pasa nada. Claro que pasa, porque como tiene esa injerencia en la cuestión de producción de glóbulos rojos, viene la anemia, está la fatiga, está ese cansancio que se empieza a hacer crónico, dolor de cabeza, pérdida de peso. Y de ahí, bueno, inapetencia o hasta náuseas, vómitos, sí, ¿no? Bueno, son ya situaciones un poquito más altas, pero por ejemplo, situaciones entonces junto con el paciente empieza a dematizarse. A hincharse. Hincharse, ¿sí me entiende? Oye, amanezco hinchado en los párpados en la mañana. Oye, en las piernas, ¿sí? Tobillos. Oye, exacto, una paciente joven, anda con 140 90 y ando fatigado. Hay que ver, a lo mejor hace por ahí un pico de hipertensión. Todos esos datos, sí, que mencionabas, la palidez. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? El riñón, pensamos que nomás su función es eminentemente eliminar tóxicos a través de la orina, exclusivamente. Tiene también una función metabólica y el papel que tiene la producción de esta hormona eritropoyetina, que evidentemente al estar ya el riñón fibrosado no se va a producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a sentir taquicardia, fatiga, el paciente lo vemos pálido. Entonces es muy fácil a veces ver este tipo de cosas, ¿verdad? Al paciente, cuando me refiero a esto, llega al consultorio, lo vemos e inmediatamente, clínicamente, luce esa apariencia que no es de una persona normal. Y si esto abundamos el interrogatorio, por ejemplo, hipertensión, diabetes, es lo que necesitamos educar al paciente en cuanto a educarlo. ¿Sabes que esa enfermedad que tú tienes, sistémica, te puede afectar a tus riñones? Cuídalos. ¿Cómo manejado de esta manera? Presiones arteriales normales, cuida la sal en tu dieta, que no te hinches, no nefrotóxicos, ¿sí? Mantén tu peso, mantén tu ingesta de sal adecuada y tu manejo de proteínas, y darle protección, nefroprotección a través de medidas específicas, como es con medicamentos con los cuales nosotros, ¿verdad?, definitivamente vamos a enlentecer la progresión del daño renal, porque si ese paciente lo tenemos estables
cosa arriba de 15 de mililitros de función renal. Con eso el paciente, un buen número, van a quedar fuera de alguna terapia dialítica y otras plantas. Fíjate. No, esto es definitivo. Y bueno, estábamos viendo ahorita esquemas del riñón. Vean que se ve muy complejo. Bueno, es que así lo es, no es tan simple como parece. Y veíamos esto de los glóbulos rojos que obviamente empiezan a ser ya tenues, empieza esta cuestión de fatiga. A veces, no sé, la misma somnolencia, apatía o atonía en general. Y bueno, no sé, yo creo, doctor, que aquí el punto inicial es de que, bueno, ya el paciente, que es lo que estamos buscando, es que ustedes sepan o sepamos cómo se ve, porque de la voluntad de ir con el médico va a depender, no hasta que nos sintamos mal, a los primeros síntomas, así como lo dicen de la gripe o de la gripa, igual, a los primeros síntomas que ustedes vean, inclusive los vamos a poner en nuestro portal en internet, en www.acontecermedico.com, para que ahí puedan ver, porque hay muchos síntomas, hay muchas alertas que ustedes pueden identificar y de esta forma darse cuenta que ya deben acudir con el nefrólogo directamente o por lo menos a su médico de cabecera, médico particular. Yo creo que eso va a ser muy importante de aquí en adelante para tener esa voluntad y hacer la mejor inversión. En vez de comprar tequila o algo, háganse un chequeo porque aguas. Vamos al siguiente corte. Yo sí les quiero también pedir mucho que nos sigan a través de Facebook. Toda la semana estamos en contacto respondiendo sus dudas, sus preguntas, platicamos, si están en el chat. Ahí yo estoy también muy al pendiente de Facebook, entonces nos pueden buscar como Acontecer Médico y ahí vamos a poder estar constantemente en contacto y obviamente les ponemos en contacto con nuestros especialistas con todo gusto y en cualquier situación, o sea, si también no hay recursos suficientes, buscamos la manera en la que también se les pueda apoyar. Y lo importante al final es que se tenga la atención, como lo ha dicho aquí el doctor Montión, inmediata y ganar el tiempo al tiempo. Vamos a este siguiente corte. Pues una vez que ya inicia la situación del riñón, yo creo que ya que se ha identificado, el siguiente paso es de que lo tenemos que enfrentar. Como todo en esta vida hay que enfrentar igual los problemas, igual las situaciones que se vayan presentando. Y en el caso de cualquier enfermedad, en este caso hablando del riñón, hay que enfrentarlo. Yo creo que no pasa nada, nos da mucho por evadir a veces el tener una noticia o que se nos identifique que traemos alguna enfermedad o tenemos algún problema de disfunción o problema físico o X. Yo creo que es el momento ahorita y es un cambio que podemos hacer, cambio de actitud, de enfrentar nuestro problema. Si ya tenemos un problema de riñón, una situación ya perentoria de que debemos cambiar nuestro estilo de vida, hay que hacerlo. Al final yo creo que ya lo vimos, es mucho más difícil las consecuencias de eso, sí cambia la vida, pero sin embargo, bueno, hay que seguir viviendo y con alegría. Yo pienso que aquí en este caso, ya cuando se inicia algo, doctor Montión, pues a detener la progresión, ¿no? O sea, ya está definido, hay que detener la progresión. ¿Qué recomendaciones o qué consejos podrías darnos para detener esa progresión? Sí, tradicionalmente cuando vemos a estos pacientitos ya que tienen tendencia a progresar, hay que aclarar una cosa, que per se la lesión, la naturaleza propia, ¿verdad?, de las lesiones renales y en muchos órganos del cuerpo humano, corazón, hígado, tienden a progresar, es una situación ya inherente. Claro. Entonces, algo, ¿verdad?, que nosotros siempre, cuando llegamos a un paciente que tenemos, no sé, en etapa 3, 4, de progresión de la falla renal, ya depuraciones, funciones renales entre, no sé, 20, 30, 40 minutos por minuto de función renal residual, de función renal, depuración de creatinina, casi siempre lo que les aconsejamos es algo que es muy importante. Uno, disminuir la ingesta proteica. Sí, disminuir mucho la proteína de tipo animal. Proteína de tipo animal. Sí, no, pero animales. Animales. Sobre todo, no sé, me refiero, no sé, carne de res, en sus modalidades, o sea, ternera, etcétera, pero de calidad. Okay. Sí, vísceras no se las recomiendo mucho. Nada. Y con todo respeto a que menudo, que mire, que las tortitas ahogadas del fin de semana, las carnitas, ¿saben qué? Eso es un aporte proteico demasiado importante al riñón. Claro. Como es lo que se encarga de eliminar, pues lo vamos a meter en problemas. Lo vamos a hacer que, digamos, trabajar de más y por lo tanto aumentar esas sustancias que el riñón ya no puede per se eliminar. Entonces, la otra situación, la sal. ¿Por qué? Porque indirectamente la sal va a hacer que ese paciente retenga líquidos
y por lo tanto también desarrolla hipertensión. Entonces, exigirle un poquitín de líquidos en su dieta. ¿Verdad? La situación es que, ¿por qué? Porque, bueno, antes en condiciones fisiológicas normales el riñón capta un exceso de agua en el organismo y lo desechamos, y en condiciones fisiológicas normales no estamos hinchados. Correcto. Pero el paciente que tiene falla renal empieza en general a acumular líquido un buen número de Y el sodio, la sal. El todo eso. Factor. Y la otra cosa que es muy importante, los medicamentos. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que, no sé, busque por alguna situación médica, ¿sí? Atención, ¿saben qué? Que a su médico saben qué medicamentos. Un buen número de ellos son tóxicos. Claro. O si es necesario usarlos por la misma situación médica, ok, que los ajusten a la función renal. Cierto. Si está mencionando, por ejemplo, 3 pastillas al día, pues nomás dele 2 o nomás dele 1. La otra situación ahora que estamos teniendo, incluso en la vida diaria, hemos visto un incremento muy importante en complicaciones derivadas, por ejemplo, del medio de contraste, en estudios. Me comentabas que eso. Es algo, ¿verdad?, que es muy delicado, que hay necesidad por alguna situación. No sé, por ejemplo, el paciente con un infarto, ¿se de hacerle eso? No hay problema. Pero sabe qué, detectarlo y manejarlo profilácticamente. Claro, per se. Es tóxico al riñón, llega y tapa el medio de contraste, ¿verdad? Se deposita en el sitio donde los tubulitos donde se forma la orina, el sistema de drenaje del riñón, llega, se tapa en esas pequeñitas fibras, pum, llega, se tapa y ocasiona falla renal. Es un buen comentario para los mismos médicos. Absolutamente. Entonces también, por eso le mencionaba al principio, que también los médicos necesitamos participar en esta cruzada, ¿verdad?, para tratar de evitar este tipo de progresiones. Entonces, si nosotros en general, ¿verdad?, controlar aparte, bueno, si el paciente está con grasas elevadas, colesterol, triglicéridos, todo tipo de factores, ¿verdad?, tratar de controlarlos, con el cual la progresión que ese paciente va a tener lo vamos a minimizar. Pero lo menciona así muy atinadamente. Pese a lo que hagamos, el paciente puede progresar y va a llegar un momento en que, ¿sabes de qué? Ya perdió el 85-90% de su función renal. Pues hay que el paciente prepararlo, va para algún tipo de terapia sustitutiva. Y como lo mencionas muy atinadamente, y eso pues incentivar a la gente, ¿saben qué? No es el fin. Claro que hay mucho futuro, hay muchas cosas por delante. Malo que dijéramos ese tipo de patología, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Nada que ver. Pienso, ¿verdad?, que para un buen número de pacientes hay unas acciones increíbles. Terapias sustitutivas, mencionabas diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante, son realidades y de alguna manera hay que presumir aquí en Jalisco en el cuidado del paciente renal. Direcciones General de Salud se han dedicado en los últimos años un esfuerzo extraordinario para el cuidado del paciente renal. Entonces tenemos situaciones muy interesantes aquí en Jalisco en cuanto a la atención, ¿verdad?, del paciente con lesión renal. Entonces se ha distinguido mucho eso, somos centros formadores de especialistas en varios hospitales de la ciudad, entonces hay mucho que hacer para el paciente. Entonces aquí la cuestión del paciente que tenga confianza de que hay posibilidades adelante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay todavía mucha magia en este tipo, sobre todo de lesiones un poquitín complejas como ese riñón. Pues sabe que yo voy con el naturista, ¿sí me entiende? A ver si por ahí el riñón no se puede recuperarse, ¿sí? Esa fibrosis, no sé. A ver, doctor, con la magia, me gustaría tener el riñón como yo tenía 20 años. No es por ahí. Entonces, ahí como mencionaba muy detenidamente, el problema es la aceptación de la enfermedad. Es algo que es muy importante. Esto, a veces se piensa que la herbolaria no causa problemas renales. Y dice, no, es que la medicina es muy tóxica, entonces mejor, mira, me tomo mis agüitas, mi herbolaria, hay cosas raras. No critico, pero a veces también la homeopatía, que entonces hace, no, deje todo. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que también son muy absolutamente, y qué bueno que tocas también el tema, porque hay una gran limitación. Sería excelente, pero no conocemos la química de esa sustancia, de esa herbolaria. ¿Qué composición tiene? A lo mejor ese paciente tiene una falla renal avanzada y esa sustancia tiene muy rica en potasio. Y resulta que el potasio se puede llevar en sangre, le da un problema de toxicidad al corazón por esa sustancia, entonces tenemos problema. Entonces aquí lo ideal, el mundo ideal sería evitar en general todo esto porque pues la evidencia científica ahí está, ¿verdad? Entonces esto lo único que hace es retrasar al paciente, lo distrae para buscar otras opciones cuando la lesión es muy clara. Comentabas algo ahorita acerca de los medios de contraste. Yo creo que también el médico y nuestro programa también va dirigido a los médicos para que también ellos estén al pendiente de que hay que actualizarse. Hay algo que yo siento que se debería de protocolizar, de volver nuevamente a las bases, y es de que si llega un paciente actualmente por el exceso de trabajo que tienen o de pacientes cada 15, 20 minutos, no se les toma la presión arterial, a un diabético no se le checan los pies. Aquí, ¿qué recomendación habría o cómo se le podría hacer para que las sociedades médicas tomaran con mayor seriedad esto? Y desde los niños, a un niño nunca se le toma la presión arterial, por ejemplo, que platicamos con el doctor Ojeda. O sea, es tan raro que se haga esto. ¿Se está bajando mucho la guardia? De alguna manera, siento que a veces, insisto, a veces los médicos somos muy egoístas. A mí me interesa el corazón, pero resulta que si el corazón está mal, todo el resto del cuerpo va a estar mal. Claro. Entonces, ¿verdad?, si el paciente urge hacerle algún estudio, algún cateterismo, ¿sabe qué? El medio de contraste, ok, no hay ningún problema, pero ¿saben qué? Hay que checar, como tú les mencionas atinadamente, cómo está su función renal. Si el paciente tiene 80 años, es diabético, sabes que ya trae unos 6 de creatina, parecería que está normal, pero es anormal. Claro. Entonces, ¿sabes qué? No hay ningún problema, yo le hidrato, le paso bicarbonato y lo controlo.
y tengo que hacer mi estudio, adelante. Pero sabes que ya estoy previendo que puede haber algún problema. Sí. Y sabes que hay necesidad, Prevenir darle terapia y no andar mintiendo con problemas después. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, en estudios con medio contraste que estudia mucho para el cerebro, el gadolínio. Hay evidencia científica en los 3 últimos años de que resulta que causa una fibrosis sistémica y causa daño renal y es incluso, ¿por qué no?, causa de muerte. Entonces, caray, el gadolínio, digo, yo cuando después de hace 2, 3 años oí esa plática, luego llegué al hospital, señores, el gadolinio no más, no con mis pacientes. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada. Concluyendo este programa, yo creo que nos estamos quedando con muchísimas cosas bien importantes. Créanme que esto vamos a continuar. Rápidamente les comento, el 70% del presupuesto federal, del presupuesto estatal, inclusive de la Secretaría de Salud, se invierte en tratar a pacientes con daño renal. Es una cuestión realmente grave, es una cuestión crítica, en la cual dentro de poco tiempo realmente ninguna institución va a poder tener la capacidad como para poder atender a tanto paciente con problema renal. Es por eso que Acontecer Médico y su servidor Ricardo Ursúa estamos muy preocupados porque estos programas tengamos nosotros sponsors, que tengamos patrocinadores, que nos apoyen en este proyecto, porque realmente queremos prevenir. No se hace prevención en México y nosotros queremos y pretendemos ser los pioneros. Tenemos participación del público, doctor Montión, entonces me gustaría aquí, primero felicidades al doctor Montión, quien atendió a mis 2 hijos, excelente médico, y felicita al programa, la señora Irma de López. También aquí hay una pregunta, dice, tiene 20 años con insuficiencia renal, lo trasplantaron y duró 8 años bien, pero tuvo rechazo y ahora está con hemodiálisis. ¿Por qué el rechazo? Es el señor Miguel Pons. Bueno, el rechazo de un injerto puede ser por factores casi siempre relacionados, no sé, alguna situación, ¿por qué no?, de medicamentos, por qué es la situación de algún tipo de lo que se llama daño renal crónico por alguna situación inmunológica, etcétera. Entonces ignoro si en este caso hubiera sido muy interesante, o si es que lo tienen, te puede dar más información, alguna biopsia renal que nos pueda un poquito escudriñar o disecar un poquito más cuáles potencialmente fueron las causas. Habría que ver los antecedentes, si en esos 8 años tuvo antecedentes de rechazo, tuvo reflujo del injerto, en el implante uretero-vesical, en fin, algunas otras cosas técnicas que sí valían la pena. Cuando viene el rechazo, por ejemplo, en este caso, vuelve a la lista, en espera de otro riñón, pero es viable. Totalmente, esa es la situación, sí. Mientras entra hemodiálisis. Tenemos incluso en experiencia en el Seguro Social, en especialidades, un caso de 4 trasplantes. Entonces ha vivido ya cerca de 30 años con esos 4 injertos, así que ampliamente, además es una persona joven, o espero que no haya quedado sensibilizada, claro que se puede contemplar para una segunda opción. Pues que se anime, don Miguel Pons, no hay problema, además está muy joven. Claro, además yo creo que es algo muy importante también la donación de órganos. Esto es un tema que también nosotros, e inclusive vamos a estar hablando con gente del Congreso para que cambie las leyes, que haga algún otro tipo de ajustes para que al final, si yo tengo la voluntad de donar, pues mis familiares no echen por tierra eso, ¿no? Sino que simplemente yo pueda hacer, no sé, una carta de consentimiento. A ver, algo se nos ocurrirá. Pero bueno, tenemos aquí otra pregunta también. Dice la señora Ana Berta Contreras, dice que ella es diabética y su orina huele, dice, como a nixtamal. ¿Por qué será esto o qué exámenes se tendría que hacer? Si ya tiene este tiempo de evolución de su diabetes, pues a lo mejor igual, ¿verdad? Lo comentamos al principio del programa, ya está fugando proteína. Entonces valía la pena una simple prueba de funcionalidad de una química sanguínea y un general de orina para ver exactamente, inmediatamente va a aparecer, si hay presencia de proteínas en la pipí, como para estar luego tomar acciones con referencia a eso. Entonces debe de buscar, inmediatamente se aparece, atención con su médico. Perfecto, claro. Y de hecho, bueno, ha estado apareciendo tu teléfono, doctor Francisco Montión. No sé si quisieras comentarnos también en dónde estás ubicado. Bueno, estoy ubicado aquí en Avenida La Paz, 2298. Ok, perfecto. Entonces igual están los teléfonos, pero también después del programa nos pueden abordar y nosotros le damos los datos con todo gusto. Hablando del aspecto de la orina, se decía que en los niños, bueno, yo creo que va a ser el caso,
¿Cómo podemos ya al momento de orinar, a veces vemos, ya estoy deshidratado y todo este rollo, pero ¿qué puede haber de indicio que ya nos pueda decir que hay algún problema también en Lo que el se riñón? mencionaba, sí, una orina espumosa, gruesa, con sedimento. El olor. O el olor, sí, es a veces, o sea, típico va de así a proteínas y además muy sedimentada. Cuando se debe una infección, dice los pacientes curiosamente, haga de cuenta, doctor, que estoy viendo agua de piña, con molestias urinarias, ardor, Correcto. fiebre, dolor lumbar, que puede ser alguna situación, ¿verdad?, de infección junto con dolor, no sé, algún cálculo, alguna cosa, ¿verdad?, que no esté alertando en eso. Entonces, todo este tipo de detalles, ¿verdad? Y como yo les he mencionado siempre a los pacientes y a los colegas, un simple general de orina es el espejo de la función renal. Le da una información increíble. Es simple como eso. Sí, y además, ¿qué costará? 60, 80 pesos. ¿no? Entonces, de hoy por hoy, ¿verdad?, las cosas, caray. como dicen, las cosas buenas de la vida son esto. Es una situación de prevención, un instrumento increíble es el examen de orina. Correcto, doctor. Recomendaciones finales, algún tipo de, digo, no nomás para el paciente, también para los médicos, ¿qué nos podrías dejar ahora en este programa? Pues la situación es sobre todo, pues necesitamos trabajar juntos, toda la comunidad médica en la cuestión, ¿verdad?, de prevención. Hay que llegar a los problemas antes de que estos se presenten. Porque como tú mencionas, no hay presupuesto, igual que sucede en el resto del mundo, aquí en México, para parar esta epidemia que hay de problemas renales. Entonces, si nosotros dedicamos más tiempo, un poquito a educar al paciente, o sea, verlo con un poquito más de cuidado, establecer situaciones propias, no sé, de una función renal, hacer un buen historial clínico y establecer factores de riesgo, ¿sí? Que establezcan si ese paciente está uno en riesgo, incluso, ¿por qué no?, antecedentes genéticos en la familia, con ese simple dato. A veces nos podemos hacer mucho por el paciente. Claro. Un chequeo tan simple como tomar la presión arterial, una prueba de orina, muestra de orina, una química sanguínea, y siento, ¿verdad?, con ese tipo de parámetros, ¿verdad?, una historia así más o menos detallada, orientada. Pienso que es un instrumento adecuado en el cual podemos llegar a tiempo. Y la otra situación es cuando nosotros ya tengamos alguna patología, esta situación va de individualizar el tratamiento y de ver no sé, en los detalles. Por ejemplo, mencionamos, ¿sí?, los especialistas, no sé, de todas las especialidades, no sé, una simple química sanguínea y verlo muy objetivamente. Claro. Porque a veces vemos, por ejemplo, no sé, en la práctica diaria, si ya tienes 2 o 3 de creatinina, estás enfermo. Pero déjame decirle, hay datos muy modernos que, no sé, elevación de creatininas discretas mínimas ya es un dato indicativo que hay de disfunción renal. Es un dato, ¿verdad?, de extra que nos debe de alertar mucho y hacerle al paciente, ¿verdad?, un poquito más de énfasis en cuanto a evitar, me entiendo, y él mismo evitar acciones que conlleven más riesgo o deterioro del paciente en cuanto a esa falla renal. Correcto. Los estilos de vida, doctor, ¿qué conclusión podría también haber? es algo, el joven que bebe, claro, que lo que pasa fuma. que es quizás en donde más podemos, dada la epidemia que tenemos de obesidad. Es una verdadera tristeza, ¿verdad?, de que, bueno, pues no sé, gente joven, ¿verdad?, la situación de índice de masa corporal, obesidad ya definitivamente mórbida, y estar en el día. Y la situación de actividad física es prácticamente nula. No hay ejercicio. Entonces, como que afortunadamente está cambiando un poquito en base a la información que ha dado la Secretaría de Salud y el gobierno en general en todas las instituciones de salud, como para cambiar eso. Entonces, la cuestión, ¿verdad?, también de alcohol, la cuestión, ¿verdad?, de lo que genera obesidad, drogas, hiperlipidemia, etcétera. Y lo mismo sucede con drogas. Realmente es una verdadera tristeza que ya desafortunadamente estamos empezando a ver gente, hombres y mujeres jóvenes ya con signos de venopuntura por drogas y ya con afección renal. Hay que recordar, ¿verdad?, que esto causa como un tipo de reacción inmunológica y da una lesión glomerular muy típica, que es una lesión que se llama llenosa segmental y focal, que es una verdadera tristeza. ¿Se requiere mucho tiempo de contacto con alguna droga? Es acumulativo, pero muchas veces también hay cuestión de idiosincrasia y de acuerdo incluso por lo que menciona la literatura, ¿verdad?, también la pureza de esta droga, lo cual, ¿verdad?, esto conlleva eso. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, sociológicamente definitivamente están todas incidiendo, claro, ¿sí?, en esa prevalencia, esa incidencia y prevalencia tan alta que tenemos de enfermedad renal aquí. Entonces se requiere realmente que aquí en la Ciudad de México reestructurar todo eso y enfocarse en mucha salud y a lo mejor dedicar esos presupuestos de salud a cosas, no sé, otro tipo de desarrollo, pero más rentable y redituable al ser humano, a los mexicanos. La prevención no ha sido, por lo que se ha visto a lo largo de diferentes gobiernos, de diferentes partidos políticos inclusive, no ha sido algo que a nadie le interese. ¿Tú crees que la prevención pudiera ser una solución para esto? Definitivamente, es parcialmente, ¿verdad?, de esto. Pero sí, si nosotros tenemos, ¿verdad?, dedicamos a lo mejor tiempo a la prevención,
A lo mejor habrá, insisto, pacientes que van a tener que progresar, a lo menos hablando del problema renal, y tenemos, ¿verdad?, también, en caso necesario, buenas terapias de sustitución y tenemos un buen balance en ambos extremos. Siento que va a ser muy importante. Eso que mencionas tú de la cuestión de prevención es algo, ¿verdad?, que es básico, que es esencial, y sobre todo, insisto, en aquellas situaciones, en aquellas patologías que es quizá que representan 70-80% en la cuestión de la incidencia, diabetes e hipertensión. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, trabajar en eso, o a lo menos, no sé, sernos referidos, por ejemplo, el estilo es típico, va del paciente diabético, yo tengo mi glucosa normal, yo como voy al nefrólogo me lo refiere, ya cuando el paciente está con falla renal avanzada. Ahí definitivamente ese paciente requiere manejo multidisciplinario. Bien, doctor, pues doctor Francisco Montión, vamos a tener pendientes tus datos para todas las preguntas que quedaron pendientes y las que nos lleguen a través de nuestro correo electrónico. Te doy las gracias de veras y ojalá la invitación quede abierta para seguir con estos programas. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, es un placer estar aquí con tu audiencia y qué bueno que da la oportunidad, ¿verdad?, de poder, no sé, difundir aquí a tu auditorio, a toda la comunidad aquí, tanto de en general pacientes o habitantes como a colegas médicos, bueno, esta situación que sí nos está mortificando mucho. Excelente, pues nuevamente mi agradecimiento y también gracias a Vitamin Water que pues nos apoyó. Tarde en Acontecer Médico y aclara tus dudas sobre el funcionamiento y cuidado de los riñones. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico, un tema, bueno, muy interesante el que les prometimos desde la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la prevención del daño renal en niños. Bueno, esta tarde vamos a estar hablando sobre el daño renal en adultos. Antes que iniciemos, además de presentarme con ustedes, Ricardo Ursúa, con el gusto de siempre de estar aquí nuevamente otro jueves más con ustedes, pues les quiero comentar que sigue nuestro patrocinador. Les agradezco muchísimo a Vitamin Water que nos sigue apoyando y nos va a seguir apoyando, ya que viene la temporada de calor, de hecho ya inició, y una de las situaciones que hay que tener muy en cuenta es que debemos de tomar agua, como decía ahorita en la cápsula. Es muy importante el consumo de agua y bueno, ya que estamos hablando de riñones, qué mejor el tomar bebidas bajas de sodio, que no vaya a sobrecargar el riñón. Y bueno, tenemos a Vitamin Water que sus contenidos son completamente naturales, los colores y sabores son extractos de fruta. Más o menos 100 personas por millón de habitantes lo padecen y hay una prevalencia de 350-800 personas por millón de habitantes. Esto son enfermedades que vamos a ver son muy costosas y obviamente pues también cuestan algo invaluable como es la vida. Afecta principalmente a la población adulta y también es muy importante que afecta al adulto mayor. Entonces, poblaciones donde ya ahora cada vez hay más adultos mayores, por supuesto que esto es una situación de tener muchísimo cuidado de qué va a pasar en este sentido. El deterioro es progresivo, a veces no hay síntomas y por eso se le denomina, como mencionamos en el programa anterior, el asesino silencioso. Esta tarde vamos entonces a manejar lo que es el diagnóstico oportuno del daño renal en los adultos y para ello me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Francisco Montión, nefrólogo, especialista en adultos. Doctor, pues bienvenido y me da muchísimo gusto que pues hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer realmente estar aquí contigo y contribuir a este gran esfuerzo que están haciendo, ¿verdad?, por sensibilizar a los pacientes, sobre todo a la población adulta, con referencia a este gran problema, esta gran epidemia que tenemos de afección renal a nivel mundial. Inclusive, pues, evidentemente, México no es la excepción. Por supuesto, y bueno, y al tener un país con tanto problema de obesidad, de diabetes, digamos, la consecuencia de esto es el problema de insuficiencia renal, ¿no? Definitivamente, la verdad que pues, ha cambiado muchísimo la cuestión de la epidemiología en nuestro país. Entonces, las cosas buenas han traído como consecuencia situaciones, pues también, ¿verdad?, que hay que ser muy cuidadosos para evitar el impacto de esta enfermedad que es devastadora. Platicábamos que, bueno, yo estoy dando un dato de por cada millón de habitantes, 100 personas. ¿Se ha incrementado esta relación? Claro, hay datos nuevos relativamente en los últimos 4 o 5 años. Todo un gran problema tenemos en México referencia a patologías específicas como es la patología renal. En cuanto a quizás por la diversidad del sistema de salud, a veces no tenemos registros adecuados. Pero aquí hemos estado trabajando, las diferentes instituciones de salud y en general la comunidad nefrológica a nivel nacional, se han hecho estimaciones y realmente son muy allegadas, ¿verdad?, a los niveles que se tienen, la información epidemiológica que se tiene a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, específicamente en cuanto a incidencia,
De frutas están muy ricos, la verdad, se los recomiendo bastante y definitivamente lo ideal es que también no va a haber un gran aporte de calorías, ya que tiene un porcentaje de fructuosa, también tiene azúcar de caña, eso sí es importante para los diabéticos, pero fuera de eso cualquier persona lo puede tomar sin ningún problema. Entonces, bueno, Vitamin Water seguirá siendo nuestro patrocinador, le agradecemos mucho el apoyo y bueno, hay de diferentes sabores, ya les iremos comentando las diferentes opciones que tienen con Vitamin Water. Y iniciamos pues con este tema. Yo les comentaba que en los últimos 10 años, realmente los casos del daño progresivo del riñón o la insuficiencia renal crónica se ha incrementado de sobremanera aquí en la República Mexicana. Es por ello que vamos a hacer esta serie de programas, no una sola vez al año, cuando a veces se hace nada más en medios Día Mundial del Riñón. Vamos a hacerlo, digamos, consistentemente a través de nuestros especialistas con todos los enfoques que pueda haber para prevenir el daño al riñón y obviamente también un diagnóstico oportuno. La insuficiencia renal realmente afecta a toda la población y hay una tasa de incidencia de que Los riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y equilibrio químico de la sangre. Están localizados en la parte media de la espalda, debajo de la estructura formada por las costillas. A diario, purifican unos 200 litros de sangre para filtrar unos 2 litros de desechos y excesos de agua. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, envía los desechos a la sangre. Si los riñones no retiraran esos desechos, se acumularían en la sangre y serían perjudiciales para el cuerpo. Para que el organismo funcione correctamente, se deben tomar 2,5 litros de agua al día. Acompáñanos esta